No hay, pues, bienestar duradero ni prosperidad real sin una política ambiental seria, técnica y con visión de largo plazo. No hay desarrollo económico sostenible si destruimos las bases naturales sobre las que este desarrollo se sustenta. No es solamente un acto protocolar ni un ejercicio académico. Es un espacio para que los dos partidos políticos finalistas expongan con seriedad técnica y honestidad política cómo piensan enfrentar estos desafíos. Es un espacio para que la ciudadanía escuche, compare, pregunte y decida con mejor información. Este diálogo aspira a compensar en alguna medida esto y agradecemos por esa razón la presencia de los representantes técnicos de los partidos políticos aquí presentes. La agenda ambiental no es una bandera ya de pocos, ¿no? Es una prioridad nacional que responde a necesidades y demandas sociales crecientes en diversas zonas del territorio del Perú. Entonces el país nos observa, empecemos. No solamente necesitamos crecimiento, necesitamos también desarrollo ambiental, porque no hay política que sea sostenible a largo plazo si no desarrollamos a la población. Pero para poder promover políticas ambientales serias, tenemos que también promover inversión que sea sostenible. No solamente promover inversión por inversión. Las inversiones tienen que cumplir ciertos estándares de regulación, de cuidado ambiental. Para eso nosotros es muy importante promover una inversión privada para que pueda generar empleo y reducir esos incentivos perversos que hay en ciertas zonas para la deforestación. Nosotros queremos primero impulsar una economía sostenible con inversión responsable, promover agromoderno, reforestación. A veces mucho pensamos que el agro y la reforestación van por cuerdas separadas y no es así. Se puede promover un agro moderno con sistemas agroforestales. Tenemos que combatir las economías ilegales. Hablamos de la minería ilegal, hablamos del narcotráfico. Aquí no debe haber espacio. No debemos permitir actividades mineras en cuerpos de agua, en cabeceras de agua o también en áreas protegidas. Desde nuestro partido decimos que en caso nos den la oportunidad va a haber un combate total hacia las economías ilegales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como lo hemos hecho en los 90, con la participación de las Fuerzas Armadas. Tenemos que proteger a las comunidades nativas, tenemos que proteger en aquellas zonas que no tienen la capacidad de poder frenar a las economías ilegales que entran. Creo que aquí no es secreto que la matriz en general del Perú, la matriz energética, es relativamente limpia, pero hay que abrir el campo para que entren las energías renovables no convencionales. Tenemos que fortalecer el tema de la gobernanza ambiental. Cada región tiene diferencias. No es lo mismo que lo que vamos a hacer en Loreto a lo que podemos hacer en Ucayali. Se tienen que instaurar mesas de gobernanza ambiental de manera regional, para no solamente ayudar a resolver los problemas ambientales que haya, sino también para promover inversión sostenible. En primer lugar, queremos hacer referencia al ordenamiento territorial en nuestro país. No podemos pensar en un equilibrio, en una armonía entre el ambiente y la economía sin organizar los esfuerzos en el territorio, sin respetar las vocaciones productivas en nuestro territorio. Entonces pensamos también que es estratégico un Fondo Nacional de Ordenamiento Territorial, un fondo además que esté vinculado a fondos de cooperación internacional, incluso obras por impuestos, presupuesto del canon, para poder financiar grandes proyectos estratégicos que permitan, por ejemplo, infraestructura para la irrigación, cambios de matriz energéticas territoriales. Entonces, la agenda de ordenamiento territorial nos parece una agenda estratégica, nos parece importante garantizar en articulación con otros sectores, no solamente por parte del Ministerio de Ambiente, una política de protección social hacia las personas más vulnerables ante el cambio climático, garantizar protección social y seguridad alimentaria a estas personas que pueden ser focalizadas y que nos parece fundamental que el Estado no puede abandonar. Tenemos que entonces cambiar la cultura ambiental y eso implica tomarnos en serio, incorporar en la currícula escolar y también de educación básica, no solamente educación básica regular, sino también educación superior, un programa nacional de educación ambiental que incorpore estrategias de adaptación ante el cambio climático, que incorpore en economía circular para el reaprovechamiento. La Amazonía no puede seguir abandonada por el Estado. Tenemos que comenzar a que el Estado esté presente, un Estado fuerte.
tenemos que ser fuertes en el territorio, tenemos que combatir la minería ilegal de manera frontal, sin miramientos. No podemos ya dejar a su suerte a las comunidades, tenemos que culminar este sistema interoperable. Este sistema ya fue creado en una ley, tenemos que terminar esa culminación, porque sin estadísticas, sin una real trazabilidad, no podemos enfrentar verdaderamente la minería ilegal. Tenemos un mercado inmenso, pero realmente inmenso de explosivos. Y estos explosivos que se utiliza tanto para hacer la minería ilegal, también está comenzando a llegar a la delincuencia. Entonces, tenemos que fortalecer este control de explosivos. Tenemos que darle dientes a SUCAMEC. Si nosotros no le damos alternativas económicas a las comunidades, a los agricultores, lo mismo que nada, vamos a perder la lucha contra la minería ilegal, el tema de infraestructura y conectividad amazónica. Tenemos que ayudar a que la Amazonía se conecte. Tiene un gran problema en el tema eléctrico. Es algo que siempre ha pasado todos los años y todavía no se sigue resolviendo. 15, 20 años es lo mismo. Tenemos que hacer el tema de ayudar en el tema de desarrollo energético, eléctrico en la Amazonía. La Amazonía, lamentablemente, muy cerca a un punto de no retorno por los avances de la deforestación, y de esto depende todo el ciclo hídrico, no solamente de nuestro país, sino de toda América del Sur. El acceso a lluvias, el poder garantizar entonces actividades productivas vinculadas al acceso a agua, depende también de cuidar a nuestra Amazonía como un bien común estratégico para el planeta. Entonces, como punto de partida para poder organizar esfuerzos de cara a la Amazonía y a su protección, en primer lugar tenemos que derogar la ley antiforestal que ha aprobado el Congreso de la República, ¿no? Eso es fundamental, porque sin ello lamentablemente no vamos a poder comprometernos en frenar la depredación del bosque amazónico en nuestro país. Por eso nos parecía tan importante el tema de ordenamiento territorial, garantizar el ordenamiento forestal, ¿no? La zonificación forestal es importante para poder brindar derechos de aprovechamiento sostenible, y aquí los mayores aliados son directamente las comunidades. Entonces necesitamos ponerle una moratoria a los monocultivos industriales en la Amazonía, porque lamentablemente eso está generando y incentiva aún más, lamentablemente, esta gran escala de deforestación del bosque amazónico que llega incluso a las 150.000 hectáreas, lamentablemente, anuales. Necesitamos un Estado que se comprometa con combatir la minería ilegal que se establece en cabeceras de cuenca y que se establece evidentemente en la Amazonía. Tenemos una tasa muy alta, lamentablemente, de defensores ambientales que han perdido la vida por justamente defender el bosque amazónico. Entonces, tenemos que ratificar el Acuerdo de Escazú. Eso es fundamental para garantizar el acceso a justicia. Toda la discusión que hemos tenido en materia ambiental no es una cuestión solamente sectorizada, es una mirada integral del país y de aquellas comunidades vulnerables, empobrecidas, en donde además hay que garantizar estos derechos con mayor fuerza. Y bueno, es cierto que nosotros queremos acá no solamente renovar los compromisos, sino también elaborar un camino de construcción conjunta que nuevamente permita generar confianza. Necesitamos mirar cómo se construye una economía territorial, porque si bien es cierto, hay un marco normativo que está avanzado respecto a la protección de áreas naturales protegidas y también a una visión de conservación, es necesario ver todos los retos que se enfrentan en las áreas naturales protegidas, ¿no? Con la diversidad biológica, la diversidad geopolítica, la diversidad que hay, también las expectativas que se pueden generar de estos recursos naturales tan importantes y tan estratégicos en estas zonas. Entonces hay conflictos de intereses realmente bastante visibles, ¿no? Y esos conflictos de intereses hay que regularlos, y hay que regularlos de manera justa. Estos espacios para la pesca industrial, claramente estamos hablando de una visión de productividad que tiene bastantes matices, ¿no? Matices que no están en igualdad de condiciones y que tienen que ser reguladas, sobre todo si es que le ponemos énfasis a la importancia y el valor que tienen estos espacios territoriales, que no son espacios territoriales vacíos, ni son espacios territoriales simplemente de valor científico, sino son estratégicos para la vida. Cualquier propuesta de gobierno que sea la que entre y a la que se le dé la oportunidad, debe seguir promoviendo el tema de las áreas naturales protegidas. Porque, como bien lo han dicho, es una riqueza estratégica, protege la biodiversidad, el agua, los bosques.
Nosotros queremos fortalecer la presencia, como ya bien lo he dicho, del Estado ahí y darle sostenibilidad económica. No solamente es protegerla, sino dar sostenibilidad. Nosotros antes que nada queremos fortalecer el CERNAM. Necesitamos dotarlo de mejor equipamiento, tecnología y capacidad operativa para combatir invasiones, minería ilegal. Hay áreas protegidas que ya han comenzado a trabajar el tema de bonos de carbono, han comenzado a trabajar el tema de economías sostenibles. Entonces tenemos modelos que comienzan a ser exitosos. Entonces tenemos que comenzar a promover este tipo de modelos. Tenemos que fortalecer a CERNAM para que cuide los límites de las áreas y también en las áreas de amortiguamiento. Pero también tenemos que comenzar a generar estrategia económica, estrategia de desarrollo. Tenemos que saber cómo articular al sector privado para que respete el ambiente, desarrolle economía y genere, y no sea solamente una política de chorreo, sino una política de desarrollo territorial. Tenemos que incorporar monitoreo ambiental en tiempo real. No podemos depender de los guardaparques, tenemos que darle herramientas como imágenes satelitales y el tema de drones y aprovechar el tema de la inteligencia artificial. Los pueblos indígenas deben vivir con seguridad, oportunidades y respeto siempre a sus derechos. Siempre debemos garantizar que no entren las economías ilegales, el narcotráfico, la trata de personas y violencia, pero no solamente basta decirlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad ese es el principal enemigo que tienen los pueblos indígenas. Las economías ilegales que destruyen sus territorios, amenazan sus vidas, sobre todo amenazan su modo de vida, porque los pueblos indígenas hay que respetar su cultura, su forma de idiosincrasia, y tenemos que fortalecer la presencia del Estado no como un Estado que va a intervenir en pueblos indígenas, sino que va a asegurar su convivencia, su vivienda, su seguridad. Para eso tenemos que no solamente darles seguridad, tenemos que darles salud, educación, conectividad y también promover mecanismo de justicia en el tema ambiental. Impulsaremos siempre el tema de desarrollo económico, pero respetando la identidad cultural, reforzando siempre los mecanismos de vigilancia. Algo muy importante siempre es tratar de que los pueblos puedan desarrollarse bajo sus propias reglas, promoviendo economías. Y justo con respecto al tema de la política de pueblos indígenas 2040, sí, nosotros garantizamos su aplicación intersectorial mediante las metas concretas, seguimiento y articulación. Siempre el tema de consulta previa, nosotros lo consideramos un mecanismo de diálogo importante. Siempre vamos a respetar el tema de consulta previa y se tiene que aplicar en todos los casos que correspondan adecuado a la normativa. Juntos por el Perú propone no solamente dotar de presupuesto a los sectores, fortalecer rectorías, autonomías, sino también esclarecer y dar paso a estas autonomías a través de los gobiernos regionales, pero también de la participación política de estos pueblos originarios, ¿no? Los afroperuanos, los pueblos indígenas y por supuesto los piasi, que nuevamente son sectores que están bastante vulnerables con la intersección de economías ilegales, de intereses, de falta de claridad de las competencias, donde falta ausencia del Estado, de los servicios que otorga también y, por supuesto, de los derechos que se puedan concretizar en estos espacios, ¿no? Entonces, claro que sí, que nosotros estamos apostando por un Plan Nacional de Seguridad territorial, también garantizar que las instituciones y que el Estado responda y evite la problemática del asesinato de, por ejemplo, defensores ambientales que están precarizados, que además no pueden ejercer su autonomía como debe porque el Estado claramente no está garantizando las condiciones para que estos lo hagan. Y por supuesto que ahí los sectores presentes, los gobiernos regionales tienen que trabajar en articulación, ¿no? Y el Estado nacional tiene que tener también, creo yo, un enfoque irrestricto de la autonomía de estos y la forma en que quieren alcanzar el bienestar y el desarrollo de sus pueblos. El Poder Ejecutivo en realidad no puede imponer justicia, pero sí lo que puede es fiscalizar. Pero también lo que puede hacer el Poder Ejecutivo es llamar a un diálogo al Poder Judicial y a todos los entes que lleven el sistema de justicia para hacer una reforma de justicia. Porque necesitamos reducir algo muy importante, que es reducir impunidad.
Tenemos un grave problema de impunidad acá en el país. Entonces, antes que nada, eso tenemos que ponerlo como foco importante, porque eso lo sufre en el tema ambiental y lo sufre en otros temas. Tenemos que hacer, y algo que ya lo he mencionado, el tema de la interoperabilidad. Tenemos que interoperar instituciones y generar una capacidad realmente operativa para poder ayudar a la policía, porque tenemos una policía ambiental que realmente todavía tiene sistemas muy precarios, para que puedan trabajar y ejecutar para el tema de delitos ambientales más complejos. Y eso nos puede ayudar a tener una justicia ambiental más rápida y efectiva. Tenemos que ayudar, dar presupuesto para fortalecer fiscalías y juzgados especializados en este tema de delitos ambientales. Implementar el tema de los sistemas digitales interoperables para seguir las denuncias y también el tema de la trazabilidad de expedientes. Y algo muy importante, la transparencia pública. Y aquí ya entra mucho el trabajo articulado con las comunidades, de que ellos nos ayuden como veedores. Y veedores públicos que nos puedan ayudar a fortalecer el tema de la fiscalización. Nosotros ratificamos, nuestro compromiso es ratificar el Acuerdo de Escazú. Creo que es un marco importantísimo que hay que, de cara a la problemática y a cómo se viene dando todos estos elementos en temas ambientales, pero también de protección de los derechos, es importante que el Estado garantice un acuerdo que permita un marco de protección. Y en ese sentido, también el fortalecimiento de la justicia intercultural, ¿no? Garantizar como la independencia y la autonomía de estos espacios de administración de justicia frente a elementos políticos de intereses que garantizan impunidad, que criminalizan a los defensores de derechos humanos, a las comunidades. Para empezar, creo que eso es importante, justamente no solamente dotarlos de mayores capacidades, mayor inversión, mayor presupuesto, sino garantizar estas autonomías, evitando la intromisión política y de intereses en estos espacios. También creo que es importante garantizar el acceso a la información oportuna, ¿no? La impunidad no solamente es una justicia que no llega, sino que demora.